más. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es el concepto de flujo eléctrico, Nacho, y además lo que se denominan las condiciones de equilibrio estático para un sistema que es considerado conductor. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico, que se denota con la letra griega φ, se le pone el subíndice E para indicar que es el flujo eléctrico, porque además hay otro flujo que es el flujo magnético, y que ya te imaginarás que se va a poner el subíndice B, que es como se denota el campo magnético, ¿sí? ¿Cómo se define el flujo eléctrico? El flujo eléctrico a través de una superficie cualquiera es una medida de la cantidad de líneas de campo a través de esa superficie, ¿sí? Más precisamente, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas neta de campo eléctrico a través de la superficie para la cual se lo calcula. O sea, esta definición que yo estoy dando acá en una primera instancia es una definición totalmente cualitativa. Fíjate que no hay práctica, en verdad no hay ninguna ecuación. La única parte matemática es que te dice que el flujo eléctrico es proporcional al número neto de líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Qué significa, en definitiva, todo esto? Significa, Nacho, que si vos tenés una superficie cualquiera, digamos una cosa así, y esa superficie es atravesada por varias líneas de campo, como yo lo estoy dibujando acá, ¿sí? Estas son las líneas de campo E. El flujo eléctrico a través de esta superficie, que la vamos a llamar S, es proporcional al número de líneas de campo. ¿Qué significa eso? Mientras mayor sea el número de líneas de campo que salen o que entran a esa superficie, mayor va a ser el flujo eléctrico, ¿sí? Cuando trabajemos con superficie cerrada, que es lo que nos va a llevar a estudiar la ley de Gauss, ¿sí? El flujo eléctrico, vamos a ver que es proporcional, no simplemente el número de líneas de campo, sino el número neto de líneas de campo, donde el número neto de líneas de campo es igual al número de líneas que entran menos el número de líneas que salen de la superficie, ¿sí? En cualquier caso, la premisa básica es entender que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo. En el caso que tenga una superficie como esta, que las líneas van en un único sentido, bueno, decimos simplemente que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo. Mientras mayor cantidad de líneas de campo atraviesan esa superficie, mayor es el flujo eléctrico a través de esa superficie. Pero cuando tengamos lo que se llama una superficie cerrada, como puede ser, por ejemplo, una esfera, por darte un ejemplo sencillo, o un cilindro incluyendo las tapas, el flujo eléctrico a través de esa superficie cerrada se calcula o se dice que es proporcional al número neto de líneas de campo, donde el número neto es el número de líneas que entran a la superficie menos el número de líneas que salen de la superficie. Eso lo vamos a ver a continuación con la ley de Gauss. Desde luego, esto es una definición bastante cualitativa, por decirlo, del flujo eléctrico, ¿sí? En términos rigurosos, el flujo eléctrico se define en términos de una integral de superficie. Esa integral de superficie dice lo siguiente. Definición. Dada la superficie S, ¿sí? Una superficie cualquiera S, son las mismas superficies que te enseñaron en el cálculo 3, y el campo eléctrico E, se define el flujo eléctrico, y ahí lo denotamos como φ sub E, como la integral de superficie del campo eléctrico a lo largo de la superficie S que está en consideración, ¿sí? O sea que esto es la integral de superficie, tomando como superficie de integración justamente la superficie S respecto a la cual calculamos el flujo eléctrico. Y el campo eléctrico es el campo, ¿sí?, para el cual asociamos este valor de flujo eléctrico. Fíjate que el flujo eléctrico es una cantidad escalar. Eso quiere decir que no tiene ni dirección ni sentido. Por más que muchas veces en los libros te van a decir el flujo sale o el flujo entra, en verdad lo que quieren decir es o las líneas de campo entran o las líneas de campo salen, ¿sí? A veces se confunde o se usa esa terminología un poco ambigua, pero el flujo eléctrico en sentido estricto, por ser un escalar, no puede tener dirección y por lo tanto no tiene sentido decir si entra o sale de algún lado, ¿sí? Es un número acompañado de su respectiva unidad. Unidad que, por cierto, en el sistema internacional se expresa en Newton metro cuadrado sobre Coulomb, ¿sí? Es obvio porque sale del producto este que está adentro de la integral. El campo eléctrico es Newton sobre metro, el área en metro cuadrado, entonces, el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, el área en metro cuadrado, entonces el resultado es Newton sobre Coulomb por metro cuadrado, como está aquí indicado, ¿sí? Expliquemos qué es esta integral de superficie, aunque ya más o menos de cálculo 3 uno lo sabe.
¿qué es lo que hace un integral de superficie? Un integral de superficie, tal y como lo indica su notación, va a ser lo siguiente, Nacho. Va a tomar la superficie S y la va a subdividir en muchos elementos de áreas pequeñitos, que son los elementos diferenciales de área. ¿Sí? Cada uno de esos elementos diferenciales de área tiene asociado un vector perpendicular al área en cada punto, que viene dado justamente por el vector diferencial de área que aparece aquí. Luego, la integral de superficie lo que hace es evaluar el campo eléctrico en cada uno de esos elementos de área, lo multiplica escalarmente por el vector diferencial de área correspondiente y efectúa la suma. La resultante de esa suma es la integral de superficie y por lo tanto el flujo eléctrico a través de esa superficie. Aquí está un poco mostrada la situación. Esta es la superficie S vista de perfil. Acá están las líneas de campo que la atraviesan, ¿sí? Y acá hay un elemento de área característico o genérico diferencial de área, ¿sí? Entonces lo que hace la integral de superficie es particionar la superficie S en muchos elementos de área, evalúa el campo eléctrico en cada uno de esos elementos de área, lo multiplica escalarmente por el vector diferencial de área correspondiente y efectúa la suma de esos productos escalares. La suma de esos productos escalares es la integral de superficie y por tanto el flujo eléctrico, ¿sí? No sé si aquí hice un dibujito. Bueno, no, lo podríamos hacer acá, pues como para que quede un poquito más claro. Vos vas a tener, por ejemplo, vamos a tratar de hacerla así, un poco en perspectiva, no es que sea tampoco muy bueno yo dibujando, pero vamos a tratar de hacer. Entonces vos vas a venir, esto vamos a seguir con el azul. Esta es tu área, ¿sí? Lo que hace la integral de superficie es dividirte el área esta, o la superficie, en muchos elementos de área. Genera como una estructura reticular. Entonces venís vos y te plantás en un elemento de área cualquiera. Por ejemplo, en este que estoy rayando acá. Ese elemento de área va a tener un vector diferencial de área que va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Con otro color voy a dibujar, por ejemplo, el vector de campo eléctrico. El vector de campo eléctrico podría venir, por decirte algo así. Entonces, lo que hace la integral de superficie es efectuar el producto escalar E escalar de A para cada uno de esos elementos de área, ¿sí? Es lo primero que hace la integral de superficie. Lo segundo que hace, sí. ¿Ese vector que dibujaste de campo eléctrico está saliendo del plano o está tangente? En ese caso es un vector que está saliendo de la superficie, ¿sí? Fíjate que formar este cierto angulito ahí. Simplemente, o sea, tiene una dirección arbitraria cualquiera, no es que tiene una dirección específica. Es un vector cualquiera que está saliendo simplemente de la superficie. No le dibujé una orientación dada, digamos, no me interesa si está en el plano XY, en el YZ, si va oblicuo. No, es un vector que sale, ¿no? No. O sea, me refiero si no estaba sobre la superficie, sino saliendo del plano, digamos. Ah, está aquí. O sea, el origen de ese vector de campo eléctrico es aquí. Si eso es lo que me preguntas. O sea, justo en el elemento de área. Ahí nace, ¿no? Sí. O sea, obviamente esto tendrá una línea de campo con diferentes campos eléctricos. Ahora tengo que el campo eléctrico se establece en absolutamente la totalidad de la superficie, ¿sí? O sea, del espacio, quiero decir. Pero vos cuando vas a evaluar el campo eléctrico, lo evalúas al campo eléctrico que tiene por origen justamente el elemento de área, o sea, que nace en el elemento de área. Y después la dirección, bueno, podría ser cualquiera, ¿sí? Eso ya dependerá de la distribución de carga que lo genera el campo eléctrico. Bien. ¿Está más o menos eso entendido? Entonces, Sí. evalúa el producto escalar, en segundo lugar, evalúa la integral, y bueno, esa integral no es otra cosa que el flujo eléctrico. ¿Qué significa resolver la integral? Significa sumar los productos escalares, E escalar de A, para todo elemento de área que constituye esta superficie. Yo acá marqué solo uno, pero lo hace para absolutamente la totalidad de los elementos de superficie. ¿Está más o menos entendido el concepto, Nacho? Entonces, Sí. hagamos una síntesis. Cualitativamente, el flujo eléctrico se define como una cantidad que es escalar y proporcional al número neto de líneas de campo que entran o salen de una superficie. ¿Sí? En términos rigurosos, se dice que el flujo eléctrico es la integral de superficie asociada al campo eléctrico,
¿sí? Para el cual estamos calculando el flujo que produce. Aquí está, bueno, indicado con palabras que acabamos de explicar, ¿sí? Y viene una observación que para mí es muy importante. En física 3, Nacho, siempre vamos a trabajar con superficies orientadas según la normal exterior. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre vamos a tomar superficies que, cuando sean cerradas, por ejemplo, como la esfera, los vectores diferencial de área siempre van a actuar en dirección normal exterior, ¿sí? Siempre en física vamos a trabajar con superficies orientadas según la normal exterior. ¿Qué significa orientada según la normal exterior? Que si la superficie es cerrada, entonces el vector de diferencial de área apunta hacia afuera de la superficie, ¿sí? Hacia afuera de la superficie, nunca hacia adentro. Eso es clave, siempre hacia afuera de la superficie. Obviamente, solo tiene sentido hablar de una orientación hacia afuera o hacia adentro cuando la superficie es cerrada. Pues si vos tenés una superficie abierta como esta de acá, vos acá no podés definir qué es adentro y qué es afuera. En otras palabras, para esta superficie de acá es indistinto cómo vos orientes el vector diferencial de área. Para una superficie abierta podés orientarlo como quieras. Pero siempre que tengas una superficie cerrada, como puede ser esa esfera, o incluso si querés un cilindro, ¿sí? Siempre el vector diferencial de área en la superficie cerrada, Ignacio, lo vamos a considerar orientado hacia afuera de la superficie, como lo estoy dibujando. ¿Está claro esto? Bien. Sí. Explicado eso, todo eso, bueno, es lo que yo estoy diciendo acá, lo que está escrito, ¿sí? El vector diferencial de área apunta hacia afuera de toda superficie cerrada. Si la superficie es abierta, la orientación del vector diferencial de área es indistinta. Bien, Gaby, sí. y vos sos un ejemplo de la vida cotidiana, o no sé, ¿qué No, de sería flujo como superficie eléctrico. abierta? No, no, Ah, una superficie abierta. una superficie abierta, por ejemplo, agarra una hoja, si tenéis una hoja 4, es una superficie Sí. abierta, ¿sí? Es una Ah, de superficie uno. abierta. Yo te voy a decir por definición de cálculo. Las superficies cerradas son aquellas superficies que hacen las veces de frontera de un volumen, ¿sí? Si vos querés Ah, saber que una superficie cerrada agarra cualquier volumen, bueno, la frontera, lo que viene a ser la cáscara de ese volumen, es una superficie cerrada por definición. ya me acordé. ¿Estamos? Sí, sí, Ahora, sí. si vos tenés Lo pinta calcular. Claro, ahora si vos tenés una hoja, por ejemplo, como una A4, o agarra el mousepad de justamente el mouse, o una tapa simplemente, son superficie abierta, porque no envuelven ningún volumen. ¿Está claro? Sí, Perfecto. sí. Casos particulares para el cálculo del flujo eléctrico, es interesante que lo veamos. Si la superficie S, ¿sí? Estoy leyendo acá, si la superficie S es plana y el campo eléctrico es uniforme, estas dos condiciones se tienen que satisfacer simultáneamente. Esto es, ¿qué significa que el campo eléctrico es uniforme? Tiene el mismo módulo, dirección y sentido en todos los puntos. Entonces el flujo eléctrico se calcula simplemente como este producto escalar, Nacho. Esto es, el producto escalar del campo eléctrico por el vector área. ¿Sí? Por propiedad de producto escalar tenemos que hacer el módulo del campo eléctrico por el módulo del área por el coseno del ángulo phi, donde phi es el ángulo entre el vector de campo eléctrico y el vector área. Aquí está el dibujito. Fíjate, vamos a poner un poco de color a esto. ¿Sí? Esto que está aquí, vamos a hacer el azul, es el perfil de mi superficie, ¿sí? Ese es el perfil de mi superficie. Aquí está, fíjate, dibujado el campo eléctrico en negro, ¿sí? Fíjate que el vector de área, Ignacio, siempre, sin excepción, es perpendicular a la superficie, actúa en dirección normal a la superficie. Y acá está indicado el ángulo phi que forma el vector de área, ¿sí? Que también lo podríamos, si querer, marcar en azul para enfatizarlo. Este es el vector de área, ¿sí? Forma un ángulo phi con el vector de campo eléctrico, ¿sí? Ese ángulo phi Bien. es el que introducimos en la propiedad para calcular el flujo eléctrico en el caso particular que la superficie sea plana y el campo eléctrico uniforme. Fíjate, volviendo a temas de la clase pasada, que como el campo eléctrico es uniforme, las líneas de campo son equidistantes, están igualmente espaciadas, ya que si hubiese algún lugar en donde las líneas se acercan, entonces ahí estaría modificándose el módulo del campo eléctrico, y eso contradice la hipótesis de que el campo eléctrico es uniforme.
Además, las líneas de campo son paralelas, porque si no fuesen paralelas, entonces en algunos puntos el campo eléctrico tendría diferente dirección respecto de otros puntos, lo que implicaría que el campo eléctrico tampoco podría ser constante o uniforme. ¿Está más o menos entendido eso, Ignacio? ¿Quieres que repita algo? ¿David? Sí. Sí. No, no. O sea, una duda porque ha visto que como pasa a ponerle con el rayo del sol, que a cierta distancia como que ya se consideran paralelo. Sí, O exacto. sea, eso no pasa en el caso de las líneas de campo eléctrico porque a una cierta distancia que sean paralelos, capaz que se confunde con que sea uniforme, Imagino ¿no? que sí, en el infinito, cuando ya estás muy lejos de las cargas que lo producen, ya las líneas de campo que irradian, digamos, en forma radial, dos líneas de campo relativamente próximas, ya son casi paralelas. Sí, 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 o sea, vos te vas a poder mover sobre un arco de circunferencia donde las líneas de campo van a ser casi paralelas y el campo eléctrico va a parecer uniforme, aunque en realidad y estrictamente no lo sea. Sí, sí, sí. Puede ocurrir eso, Ignacio. Claro, Puede muy ocurrir. bien. Pues ya a grandes distancias, como si las rectas fuesen casi paralelas, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y a Puede. nosotros nos pedí de ese, No, no, no. O te van a dar un campo uniforme o te van a dar un campo que es variable, no, no te en van a dar. esos casos o solo vamos a trabajar con... Sí, sí, en este ojo sí te Ah, pueden dar campos variables. De hecho, ya lo voy a aclarar yo un caso más particular acá, ¿sí? Que es para el cálculo del flujo eléctrico a través de una superficie esférica. ¿Sí? Que además lo voy a hacer ahora nomás para que veas cómo se trabaja. Así ya vamos adelantado a lo que, a lo que vamos a ver de la próxima clase de resolución de problemas con ley de Gauss. Mira, vamos a hacer el problemita. Sí, digo bien, el problemita. de campo variable. Sí, exacto, el cálculo del flujo eléctrico para campo variable. Generalmente vos siempre vas a tener, cuando tengas campo variable, van a ser situaciones de alta simetría, van a ser o simetría esférica o cilíndrica, etc. Un caso particular, si querés lo escribimos acá, perdón, vamos a deshacer esto, voy a poner ahí. Un segundo caso particular va a ser este, mira. Es típico, digamos, que aparece mucho en los parciales. A vos vienen y te dan una superficie S que se supone que es una superficie esférica. ¿Sí? Supongamos además que tenés una carga en el medio, ¿sí? La vamos a indicar acá también. De manera tal que esa carga irradia las líneas de campo, ¿sí? Desde su centro, acuérdate que las líneas de campo para una carga puntual irradian desde el centro de la carga, ¿sí? Más aún, como estas líneas de campo, perdón, como estas cargas son positivas, entonces estas líneas de campo son salientes, las vamos a dibujar aquí. Ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tomar, para eso voy a engrosar un poco la línea para diferenciarla, un vector diferencial de área cualquiera. Por ejemplo, aquí. Este será mi vector de diferencial de área. Y el campo eléctrico, desde luego, en ese punto, como es tangencial a la línea de campo, está también saliendo. Entonces, viendo este dibujito, me doy cuenta que el vector campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de área. Pero eso que nosotros hicimos para ese punto se satisface para absolutamente la totalidad de los puntos de la superficie. Entonces, vamos a poner acá para que se vea mejor el área. ¿Sí? Entonces, concluimos, Nacho, que para todo punto P perteneciente a la superficie S, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son paralelos. Eso implica que el producto escalar E escalar de A es directamente igual a el módulo de E por el módulo de A por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 0, y por lo tanto el coseno queda coseno de 0, que es igual a 1, y esto se reduce a escribir el módulo de E por el módulo de A, que lo voy a escribir así nomás. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora bien,
En base a eso, calculemos el flujo eléctrico a través de la superficie esférica. El flujo eléctrico, por definición, en este caso, se le pone el circulito para enfatizar de que la superficie es cerrada, porque es una superficie esférica, ¿sí? El flujo eléctrico a través de la superficie esférica, por definición, es E escalar de A. Pero este producto escalar que está ahí adentro, ya vimos que es lo mismo que escribir el módulo de E por el módulo de dA. ¿Sí? Es lo que probamos aquí arriba. Y además, vos sabés que para una carga puntual, el módulo del campo eléctrico es inversamente proporcional al radio, ¿sí? O sea, la distancia a la carga Q. Como todos los puntos P sobre la esfera están a un mismo radio, o sea, a una misma distancia R de la carga Q, porque la esfera está centrada en la carga Q, entonces concluimos que todos los puntos P donde vamos a calcular el campo eléctrico tienen el mismo valor de R, que es justamente el radio de la esfera. Y por lo tanto, la distancia que hay desde todos los puntos a la carga Q es la misma. O sea, todos los puntos están equidistando o equidistan, ¿sí?, del centro de la esfera, que es donde se encuentra la carga Q. En definitiva, como el campo eléctrico en cualquier punto P en módulo es igual a K por Q sobre R cuadrado, y como este radio era el mismo para todos los puntos, entonces tenemos que el módulo del campo eléctrico es una constante para todos los puntos. Gaby, creo que está colorida la pantalla, puede ser. ¿Cómo? ¿Ahí la veo o no? A ver. Creo que está medio lento mi internet, pero se va moviendo. Claro, porque O si sea, de este la integral de E del, es escalar de A, o sea, del E por diferencial de A pasas a la de arriba. vos Sí, decís, aquí mira, estoy acá, he hecho el E escalar de A, ¿vos lo podés ver ahí en la pantalla o no? sí, sí. Bien, tenemos el E escalar de A, es el módulo de E por el módulo de A por el coseno de C. Esto es E por dA. Entonces ahora yo voy a aplicar la definición de flujo eléctrico. La definición de flujo eléctrico es la integral de superficie de E escalar de A. Eso es por definición, ¿sí? Voy a anotarlo acá. Esto es por definición. Pero nosotros sabemos que el producto escalar este E escalar de A que aparece acá, ¿sí?, es igual a E por dA, ¿sí? Porque lo vimos aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, reemplazo el integrando E escalar de A por E por dA y me queda esta expresión que está acá. ¿Estamos hasta aquí? O sea, esta expresión de ahí. Sí. Ahora bien, el campo eléctrico en módulo, no en dirección y sentido, pero sí en módulo, es el mismo en todos los puntos P. Entonces, como este E que está aquí es constante, porque todos los puntos P de la esfera están a la misma distancia R, que es el radio de la esfera de la carga Q, ¿sí?, porque la carga está en el centro de la esfera, entonces tenemos que ese campo eléctrico E lo podemos sacar de la integral. Y quedará E por la suma de todos los de A. ¿Sí? Sí. Ahora bien, cuando yo sume todos los diferenciales de área, que son todas las áreas chiquititas en las que yo subdividí la esfera, ¿qué voy a obtener? El área de la esfera. ¿Sí? Entonces, el área de la esfera, vos sabés que es 4pi por el radio al cuadrado. Y por lo tanto, esta expresión que está acá es el flujo eléctrico calculado para una superficie esférica y es una expresión que vamos a utilizar con muchísima frecuencia cuando resolvamos los problemas de ley de Gauss y de cálculos de potencial. ¿Está más o menos claro esto, Ignacio? ¿O querés que vuelva a explicar algo? No, sí, está bien. O sea, ya queda la expresión final de E por 4pi radio cuadrado. Exactamente. Es el flujo Sí. eléctrico para una superficie esférica siempre que la carga, como está aquí indicada en el dibujito, esté centrada en la esfera. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué es esa relación que habías puesto arriba? Eh, ¿Cuál? ¿La de K por Q sobre R cuadrado? ¿Está? Sí. Es la expresión del módulo del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico por una carga puntual era K por Q sobre R cuadrado? Es el módulo. Sí. Es eso. ¿Y qué la usaste ahora?
La usé simplemente, no la escribí explícitamente, simplemente la usé para argumentar lo siguiente. Como el campo eléctrico, el módulo, depende de la distancia aérea a la carga, y la distancia aérea es la misma para todos los puntos, entonces concluíamos que el campo eléctrico, el módulo era el mismo para todos los puntos, en módulo. Era simplemente Bien, la bueno. multiplicación esa. ¿Sí? En dirección y sentido, obviamente cambia, eso lo muestran las líneas de campo acá, fíjate, esta horizontal, esta vertical, etc. ¿Sí? Sí, ¿Está claro hasta acá entonces, Ignacio? sí, sí. Bien. Ahora vamos a ver justamente una ley que es sumamente importante, que es la ley de Gauss. La ley de Gauss constituye una de las ecuaciones de Maxwell y que son una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que es la que está aquí. Que vamos a leer a continuación. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice que para toda superficie cerrada y orientada según la normal exterior, ¿sí? Siempre vamos a trabajar, por esto decía yo, con la normal exterior, o sea que el diferencial de área va hacia afuera de la superficie, y cualquiera sea la distribución de carga, ya sea continua, y yo no pondría continua o discreta, pondría continua y barra o discreta, o sea, puede ser cualquiera de las dos, o las dos simultáneamente, el flujo eléctrico es proporcional a la carga neta encerrada. Es decir, matemáticamente, cuando digo encerrada, encerrada por la superficie. La ley de Gauss, Ignacio, me dice algo que es fundamental y que tiene una utilidad práctica tremenda. El flujo eléctrico es igual a Q encerrado sobre epsilon cero. Tan sencillo como eso. O sea que la ley de Gauss es tan poderosa que me está diciendo que, sin importar qué tan compleja sea la función de campo eléctrico, y sin importar qué tan compleja sea la superficie S que estoy usando, que no necesariamente tiene que ser una esfera, puede ser cualquier cosa, siempre ese flujo eléctrico se calcula tan sencillamente como sumar todas las cargas que están encerradas dentro de la superficie y dividirlo en epsilon cero. Chao. O sea, hace esta división y a la casa. Ya está calculado el flujo eléctrico. O sea, es una herramienta desde el punto de vista matemático hiper recontra mega poderosa. Un problema que a priori podría ser muy complicado con resolución integral de superficie, que son, la verdad, bastante molestas de resolver porque implican resolución de integrales doble, integrales triple y varias cuestiones. Sí. Esto, claro, cambio de coordenada, un quilombo, hablando mal y pronto. Un bardo. La ley te está diciendo que simplemente ejecutando esta división ya tenés resuelta la integral de superficie que es del flujo eléctrico. Mira qué fácil. O sea, y tiene que ser con el diferencial de área saliendo para afuera para que valga la Siempre, integral, digamos. exacto. Porque si vos le llegás a cambiar la orientación al diferencial de área, vos eso lo sabés, una propiedad de las integrales de superficie, se invierte el signo de la integral de superficie. Entonces la ley de Gauss sería menos Q encerrado sobre epsilon cero. Pero para no tener esa complicación, en física decimos, bueno, listo, tomemos el diferencial de área siempre exterior, y entonces Q encerrado sobre epsilon cero. Y chao, a la casa. Y el epsilon cero era el mismo que antes, Es la la permitividad permitividad. eléctrica del vacío, ¿sí? Que son los 8,85 por 10 a la menos 12, Sí, que vimos en la de uno. primera clase. O sea, Ahora, siempre ¿qué? que sea cerrada, de cabeza ahí. Sí, de cabeza ley de Gauss, sí. Y eso es fundamental. En la ley de Gauss, fíjate que se dibuja el circulito este. ¿Sabe para qué el circulito ese? Para que vos recordes siempre que la ley de Gauss, Ignacio, solamente se aplica a superficies cerradas. ¿Sí? Sí. Repito una vez más. Bien. La ley de Gauss solamente se aplica a superficies cerradas. Si la superficie es abierta, no aplicas ley de Gauss, no la podés hacer. Pero si la superficie es cerrada, no hay problema. Podemos aplicar la ley de Gauss. Por eso se le pone el circulito, que es una figura cerrada, para indicar que la superficie tiene que ser cerrada. ¿Sí? Ahora, Sí, sí. ¿qué es el Q encerrado? Bueno, como te dije recién, es la suma algebraica de todas las cargas encerradas dentro de la superficie. Hagamos un ejemplito, ¿sí? Como para que veamos cómo se aplicaría la ley de Gauss. Supongamos, vamos a bajar acá vos venís y tenés una carga, ponele Q1 acá, que va a ser positiva. Una carga Q2 aquí, que va a ser negativa. ¿Sí? Y una carga Q3 aquí, que también va a ser negativa, porque tengo ganancia negativa. Entonces vamos a tomar, ¿sí?, una superficie gaussiana que encierre, por ejemplo, solamente estas dos superficies así. Esta es mi superficie gaussiana. Obviamente la estamos viendo en vista de corte. Estás viendo el contorno nomás de esa superficie. Pero se supone que la encierra totalmente. Y yo te digo, bueno, a ver, calculame el flujo eléctrico a través de esa superficie gaussiana ahí.
Bueno, entonces vos vas a venir y decir, ah, listo, es cerrada la superficie, perfecto. Entonces, ¿qué aplicamos? Ley de Gauss. El flujo eléctrico es la carga encerrada. ¿Quién es la carga encerrada? La suma algebraica de las cargas dentro de la superficie, o sea, Q1 y Q2, porque Q3 está fuera de la superficie. Entonces, esto es Q1 más Q2 sobre epsilon 0, y listo, ya está calculado el flujo eléctrico. A través de la superficie, obviamente, si querés le pongamos acá S1, y luego hablemos acá S1. Ahora otro podría venir y decirte, bueno, a ver, cambiemos de superficie, consideremos ahora esta superficie así, S2. Quiero que me calcule el flujo eléctrico a través de la superficie S2. Bueno, entonces vos vas a venir y vas a decir, bueno, el flujo eléctrico a través de la superficie S2, la cual es cerrada, es la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Quién es la carga encerrada por la superficie S2? La carga 1 y la carga Q3. Ah, bueno, entonces Q1 más Q3 sobre epsilon 0, y ya está totalmente, vamos a dibujarlo mejor esto, ¿sí? Y ya está totalmente calculado el flujo eléctrico a través de la superficie S2. Súper fácil. Obviamente, en nuestro cálculo todo lleva su signo, o sea, Q1 es positiva, listo, va positiva, Q3 es negativa, listo, va negativa. Ah, bien. ¿Sí? Tiene que ir incluido el signo. Lo mismo acá, Q1 era positiva, listo, va positiva. Ya vamos a ver ahí. Q2 es negativa, listo, entonces Q2 la pone con su signo negativo. Es suma algebraica de las cargas. Así se calcula el flujo eléctrico. ¿Sí? O sea que la única restricción que tiene la ley de Gauss es que sea cerrada la Es que sea la superficie. superficie cerrada. Después puede ser cualquier cosa, las cargas pueden estar distribuidas de cualquier manera, y lo mismo vale la ley de Gauss y se aplica siempre de la misma forma. De hecho, un problema que a veces le suelen tomar es el siguiente. Mira, te dan una superficie esférica cerrada, ¿sí? Y tenés una carga centrada, ¿sí? Justamente en el centro de la esfera. Y te dicen calcular el flujo eléctrico para esta situación. Entonces vos venís y decís, bueno, esto es Q1 sobre epsilon 0. Y después vienen y te dan la misma superficie esférica, pero ahora resulta que la carga no está centrada, sino que está puesta aquí. Y te preguntan, ¿cuánto vale el flujo eléctrico? Vale lo mismo que antes. De Pero vuelta, lo mismo. sigue siendo Q1 sobre epsilon 0, porque la ley de Gauss no tiene ningún tipo de restricción. Es independiente de cómo se ubique la carga en el interior de la superficie, y es independiente de la forma y o tamaño de la superficie. Flujo eléctrico es el mismo. Y fíjate que esto está en concordancia con la definición original que dimos de flujo eléctrico de forma cualitativa. ¿Por qué te digo está en concordancia? Mira, voy a cambiar acá el color para que se vea y sea más práctico, pero si yo dibujo la línea de campo acá, para esta carga, ¿sí? Por ejemplo, dibujo una, dos, esas tres, cuatro líneas de campo, ¿sí? Y yo ahora vengo acá para esta situación y dibujo de vuelta las mismas líneas de campo, vamos a tener una línea así, la otra línea así, la otra línea así, la otra línea así. Ahí están las mismas cuatro líneas, ¿sí? Yo te dije a vos cualitativamente que el flujo eléctrico era proporcional al número neto de líneas de campo que salen o entran de una superficie. Fíjate vos, en el primer caso, ¿cuántas líneas hay a través de la superficie? Una, dos, tres, cuatro líneas. Y en el segundo caso, cuando la carga está desplazada del centro, hay una, dos, tres, cuatro líneas. O sea que el flujo eléctrico tiene que ser exactamente el mismo para ambos. Porque cualquier línea que corta la superficie en este primer caso, ¿sí? Lo pongamos acá, este es el primer caso, es una línea también que va a cortar a la superficie en el segundo caso. No importa qué línea de campo vos traces para el primer caso. Por ejemplo, vos puedes venir y decir, trazo esta línea así. Bien. Entonces esa es una línea que corta la superficie S. Cuando yo vengo acá y trazo esa misma línea de campo para acá, esa misma línea de campo va a cortar esta superficie. Entonces siempre el número de líneas que va a cortar a ambas superficies en ambos casos va a ser el mismo. Como el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo, entonces el flujo eléctrico va a ser el mismo en ambas superficies. O sea que la ley de Gauss es totalmente consistente con la definición cualitativa que dimos al inicio. ¿Se entiende más o menos, ¿Y Ignacio? David? Sí. Sí. Y si en el segundo caso las líneas de campo no tocan a la superficie en los mismos puntos que en el primer caso, igual se cumple. Igual se cumple. Porque no Ah, importa dónde bien. le intersecte, es el número de líneas que las corta. No me interesa dónde las corte. Es cuántas, no, cuántas líneas las cortan, ¿sí? Aun cuando la cortan en diferentes puntos, que eso dalo por hecho que es así, como bien observás, pero por ejemplo, esta línea de campo acá corta en este punto y acá en este punto, que en general van a ser puntos diferentes, ¿sí? Pero no me interesa. Lo que me interesa es cuántas veces corta la superficie. Y en ambos casos corta el mismo número de veces. Y otra cosa que vi,
Sí, En el primer caso que diste, o sea, es una esfera con una carga centrada. en el centro. Y la otra es una Claro. esfera con la carga desplazada del centro. En ambos casos Y el flujo eléctrico es el mismo. cuando explicaste recién el segundo caso particular, que deduciste que el flujo eléctrico Estaba era en el centro de la esfera. el campo eléctrico por 4 pi radio cuadrado. O sea, Sí, ¿es el mismo caso que este? que el primero únicamente, y bueno, y que el segundo Claro que el también primero. porque son iguales. ¿Sí? Pero entonces yo ponerlo, puedo combinar las dos ecuaciones. Exacto. Entonces, si nosotros hemos probado anteriormente que el flujo eléctrico este de acá es 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Es 4pi por radio al cuadrado. Para el segundo caso, cuando la esfera no está centrada, también es 4pi por radio al cuadrado. Ah, bien. ¿Sí? En los dos casos va a ser exactamente lo mismo. ¿Te ha entendido eso, Ignacio? Sí, Perfecto. Bien, dame un segundito, voy a poner en pausa esto, voy a subir a la ventana que se está golpeando acá por el viento. Ya vuelvo. sí, no hay problema. Vale, 2 segunditos. Bien, sigamos nomás. Ya tenemos entonces, ¿sí? Explicada nuestro concepto de flujo eléctrico y de ley de Gauss. ¿Sí? Una aclaración importante que está aquí indicada. El campo eléctrico que aparece en la ley de Gauss, Ignacio, siempre es el campo eléctrico total, o sea, debido a la superposición de los campos de todas las cargas, tanto dentro como fuera de la superficie. O sea, la resultante de la superposición de todos los campos debido a todas las cargas. ¿Sí? Sin excepción. Entonces, cuando nosotros calculamos los flujos eléctricos acá, estos flujos eléctricos que obtenemos como la curva encerrada sobre el epsilon cero, es el flujo eléctrico asociado al campo eléctrico resultante. O sea, si vamos a la superficie S1 en azul, el flujo eléctrico este es el calculado respecto del campo eléctrico total que se obtiene como superposición de los campos producidos por la carga 1, la carga 2 y la carga 3 simultáneamente. De manera análoga, el flujo eléctrico a través de la superficie S2 es el flujo eléctrico asociado al campo eléctrico resultante. Esto es debido a la superposición de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3. ¿Sí? O sea que siempre el flujo eléctrico está asociado al campo eléctrico resultante, a la suma de los campos eléctricos de todas las cargas, tanto dentro como fuera de la superficie. Sin embargo, son solamente las cargas que están dentro de la superficie las que contribuyen, de acuerdo a la ley de Gauss, al valor del flujo eléctrico. Si no hubiese, por ejemplo, si yo vengo y considero esta superficie así, que la podría llamar S3, entonces el flujo eléctrico a través de esa superficie S3 es igual a 0, porque no encierra ninguna carga. ¿Sí? Sin embargo, una vez más, este flujo eléctrico, aun cuando tiene el valor 0, es el flujo eléctrico asociado al campo resultante, que resulta justamente de la superposición de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3. ¿Te ha entendido, Ignacio, esta parte? Ahora bien, sigamos acá. Esto que vamos a ver es Disculpa, lo... Gaby, ¿Cómo? ¿me escuchás? Sí, ahí está. Ahora te escucho. Justo, no, es Sí, que estaba recién no hablando hace escuchaba. 2 horas, pero tenía el micrófono apagado, no me doy cuenta, disculpa. Bueno, decime, pregúntame. Justo cuando he explicado lo último, o sea, se me venía una pregunta. O sea, Sí. en ese caso que la superficie cerrada no tiene ninguna carga dentro, Ujú, entonces el flujo eléctrico es cero. Pero exacto. si es una superficie cerrada, o sea, ponerle una esfera, Sí, y está siendo afectada por un campo eléctrico, o sea, no hay una carga dentro, pero está siendo afectada por un campo eléctrico, sí. ¿tampoco hay flujo eléctrico? Tampoco, porque no hay carga encerrada. De hecho, ojo, esta superficie S3, si está afectada por campo eléctrico, está afectada por el campo de la carga 1, la carga 2 y de la carga 3 simultáneamente. Por eso yo te decía que el flujo eléctrico esté asociado al campo resultante producido por estas tres cargas. Sin embargo, como no se encierra ninguna carga, yo ya sé que el flujo eléctrico a través de esta superficie es cero. ¿Sí? No importa eso. Ah, Vamos al caso que vos bien, me bien. decías recién. Supongo que yo vengo y considero una superficie esférica. Y tengo las cargas acá, por ejemplo, tengo la carga Q1. Esta es la superficie S.
Bueno, efectivamente el flujo eléctrico por ley de Gauss a través de la superficie S es igual a cero porque no recibe ninguna carga. Y eso, Ignacio, está en concordancia con lo que nosotros vimos de la definición cualitativa de flujo eléctrico. Porque fíjate, si yo dibujo la línea de campo de esa carga, ¿sí? Las cuales irradian, supongamos que sea positiva, vamos a ver lo siguiente. Yo te dije a vos, el flujo eléctrico es proporcional al número neto de líneas de campo que entran o que salen, ¿sí? Bueno, vos fíjate que se ve en este dibujito. Toda línea de campo que entra es una línea de campo que también sale por el otro extremo de la superficie. Entonces tenemos 1, 2, 3 líneas de campo que están entrando acá abajo, ¿eh? Y tenemos 1, 2, 3 líneas de campo que están saliendo acá arriba. Entonces el número neto de líneas de campo que entran y salen es cero. Por lo tanto, el flujo eléctrico es cero. Se cumple. Estos problemas, la ventaja que tienen es que los puedes ver de muchísimas formas y de todas las formas vas a concluir un resultado o una conclusión correcta. ¿Sí? ¿Te has entendido esto? Ahora sí. Perfecto. Lo que tenemos acá es algo que vamos a utilizar mucho, que son las definiciones de las densidades superficiales. Esto está acá en la densidad superficial, esto está acá en la densidad lineal, esto está acá en la densidad volumétrica. La densidad superficial se denota con la letra griega sigma y se define como la carga dividida en el área en la cual está distribuida esa carga. Esto va a dar coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? La densidad lineal es la carga dividida en la longitud en la cual está distribuida la carga. Esto va a dar coulomb sobre metro. Y la densidad volumétrica es el cociente entre la carga dividido en el volumen en el cual está distribuida. Esto es totalmente análogo al concepto de densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica de masa. ¿Te acuerdas que lo usamos en física 2? Sí, eso iba a decir física 2. Claro, nada que en vez de hacer la masa sobre la longitud, o la masa sobre el área, o la masa sobre el volumen, hace la carga. Exacto. Sí. ¿Sí? Simplemente definiciones que vamos a necesitar y por eso las he explicado. Ahora bien, conductor. Acá viene lo interesante y ya está la última partecita y ya terminamos. Conductor. Es una sustancia que presenta cargas libres, es decir, son cargas que pueden desplazarse a través del conductor ante la interacción con campos eléctricos, ¿sí? O sea que un conductor, tal y como vos ya sabías, ¿sí? De tu clase de química o incluso el secundario, va a estar constituido por un conjunto de cargas libres en su interior que se denominan, que son cargas que pueden desplazarse con libertad, o al menos con relativa libertad, a través de ese conductor. De manera tal que cuando vos al conductor lo sometás a un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico va a ejercer fuerzas sobre las cargas libres, esas cargas libres van a acelerar y como tienen relativa facilidad o libertad para moverse, se van a desplazar de un lado a otro dentro de ese conductor. Por el contrario, los aislantes o aisladores, y que también a veces a los aislantes les llaman directamente dieléctricos, son sustancias que no presentan cargas libres para desplazarse a través del material ante la interacción con campos eléctricos. En general, cuando vos tengas lo que se llama un material dieléctrico, que lo vamos a ver en el capítulo de condensadores, los dieléctricos son materiales que son originalmente aisladores, o sea que no tienen cargas libres para desplazarse cuando lo haces que interactúe con un campo eléctrico. Sin embargo, sí tienen la propiedad de polarización. Esto es, si bien las cargas no pueden desplazarse libremente, sí pueden presentar un leve desplazamiento los centros de carga, de manera tal que dan lugar a lo que se denominan dipolos inducidos, ¿sí? Hay una leve separación de las cargas positiva y negativa hacia un lado y hacia el otro, y se inducen lo que se denominan los dipolos, propiamente llamados dipolos inducidos. Eso trae por efecto una polarización del material que vamos a ver más adelante, ahora no es de interés para nosotros. Una definición... Sí. O sea, ese ligero desplazamiento que se hace en los materiales aislantes es como despreciable, ¿no? Porque no te va a dar la corriente, porque es aislante. No te va a dar una corriente, en primera instancia no, pero sí va a producir una polarización. O sea, es como que vos tenés, por ejemplo, vamos a hacerlo así, mira, la carga, déjame que vuelva esto, vas a venir acá y vas a decir, bueno, tengo, por ejemplo, la carga positiva acá y la carga negativa acá. Entonces viene alguien con un campo eléctrico exterior, ¿sí? Y la somete a esta carga, a ese valor de campo eléctrico exterior, ¿sí? Entonces el efecto va a ser
que esta fuerza, esta carguita negativa va a experimentar una fuerza eléctrica negativa hacia acá, y esta una fuerza positiva hacia acá, ¿sí? Que son opuestas. Entonces el efecto va a ser que esta carga en un dieléctrico va a experimentar un leve desplazamiento hacia la izquierda y el otro un leve desplazamiento hacia la derecha, y van a formar un dipolo, porque son dos cargas opuestas separadas a una cierta distancia d. Pero como bien decís vos, no es que se establece una corriente, no es que esta carga negativa se va al otro extremo y esta positiva al otro. No, no, no. Simplemente hay un reacomodamiento, una redistribución de la carga para dar lugar a este dipolo inducido que está aquí. ¿Sí? El tema es que acá tenés, por ejemplo, la superficie del dieléctrico, entonces como todas esas carguitas negativas se te van acumulando en la pared, entonces lo que vos vas a tener es que la pared del dieléctrico, o sea, esta pared, va a tener una carga neta negativa, mientras que la otra pared opuesta del dieléctrico, que va a estar acá, va a tener una carga neta positiva, que se denominan cargas superficiales inducidas. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir, pero no es que se establece una corriente. Es el fenómeno de polarización, ¿sí? Que da lugar a una carga superficial inducida negativa y otra positiva en los extremos opuestos del dieléctrico. Otra definición importante que vamos a utilizar es el concepto de equilibrio estático o equilibrio electrostático. Se dice que un conductor se encuentra en equilibrio electrostático si todas sus cargas libres se encuentran en reposo respecto de un observador inercial. ¿Sí? O sea, que vamos a hablar de equilibrio estático, Nacho, cuando las cargas libres estén quietitas. ¿Sí? O sea, cuando no tengan velocidad y estén todas en reposo respecto de un observador inercial dado. ¿Estamos? Bien, sí. Ahora bien, ese es un concepto que lo vamos a emplear mucho. ¿Sí? Otro concepto importante va a ser estudiar las propiedades que tiene un conductor en equilibrio electrostático. Yo aquí, para que ustedes ya las tengan a todas listas, las enuncia todas juntas, aún cuando hay algunos conceptos que van a aparecer en estas propiedades que ustedes, o vos, Nacho, no conoces aún y lo vas a conocer más adelante. Pero para que sea más ordenado y ustedes tengan una lista rápida para ver las propiedades que tienen que verificar un conductor, las enuncia todas una a continuación de otra. ¿Cuáles son estas propiedades? Son un exceso de carga, incluso si es resultado de la polarización del conductor, se halla en la o las superficies del mismo. O sea, cualquier exceso de carga en un conductor en equilibrio electrostático, Nacho, se tiene que encontrar en las superficies del conductor. Nunca puede haber un conductor en equilibrio electrostático y que tenga cargas en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un conductor que tiene una forma cualquiera, así como la que indiqué acá, y está en equilibrio estático, toda la carga del conductor tiene que estar en la superficie del mismo. Así como lo estoy dibujando yo. No puede ocurrir que el conductor, ¿sí? Por ejemplo, en equilibrio estático, tenga cargas aquí en el medio. Esto no puede ocurrir. ¿Estamos? Esto no ¿Y qué pasa. es un exceso de carga? Es justamente cualquier región donde hay una carga neta que sea mayor que cero o menor que cero. Si no hay exceso de carga, entonces hay igual carga positiva que negativa y la carga es cero. ¿Sí? Un exceso de carga quiere decir que hay o un exceso de cargas positivas, por lo tanto hay una carga neta positiva, o un exceso de carga negativa y por lo tanto hay una carga neta negativa. Simplemente eso. ¿Te entendido? Y puede pasar ponerle que tenga tanta carga que las cargas, o sea, ocupen toda la superficie, no solo los bordes. O ¿O sea, no? que ocupen el volumen, no puede ocurrir, porque si no, no estaría en equilibrio estático. Por eso la propiedad, nunca puede pasar esto. ¿Sí? En el que sí puede ocurrir es en un dieléctrico, porque el dieléctrico, al no ser conductor, el dieléctrico sí puede tener todo su volumen ocupado con un exceso de carga, pero un conductor no, es imposible. Un conductor no puede tener ningún exceso de carga en su interior. Todo exceso de carga está distribuido en la superficie del conductor. ¿Sí? O sea que va a haber a cualquier conductor, por ejemplo, metálico, bueno, si está cargado y está en equilibrio estático, toda su carga tiene que estar en la superficie del conductor, nada puede estar adentro. ¿Te entendido? Bien. Sí. Bien. Esa es la primera propiedad que la vamos a usar mucho cuando resolvamos los problemas. Yo ya la voy a ir aplicando en forma sistemática y ella te va a ir quedando cada vez más claro. Otra propiedad importante. El campo eléctrico en todo punto interior del mismo, o sea, del conductor, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si no fuese cero el campo eléctrico, entonces las cargas libres en el interior experimentarían
una fuerza eléctrica y por lo tanto se acelerarían. Y por lo tanto, como tienen libertad para moverse, no podrían estar en equilibrio estático. ¿Entendido? Entonces, si el conductor está en equilibrio estático, el campo eléctrico en todo punto interior tiene que ser cero. Si así no fuese, aparecería una fuerza eléctrica sobre las cargas libres y estas se moverían y no podrían estar en reposo y por tanto no podríamos tener equilibrio estático. ¿Está entendido eso, Ignacio? Ahí como que me Bueno, confundió porque, o sea, vos no es que tenés, las cargas siempre generan campo eléctrico. sí, pero vos tenés un campo eléctrico exterior. Suponete, vos tenés una carguita libre y viene un campo eléctrico exterior, ¿sí? Que puede ser producido por otras cargas que están en la vecindad de esta. No te importa quién lo produzca, ¿sí? En cualquier caso, si acá hubiese un campo eléctrico, como el que estoy dibujando aquí, así, esta carga experimentaría una fuerza y aceleraría, ¿sí? Eso no puede estar ocurriendo. Entonces, lo que tiene que estar pasando es que el campo eléctrico en cualquier punto dentro del conductor tiene que ser cero. Porque si en algún punto dentro del conductor ese campo eléctrico fuese distinto de cero, las cargas acelerarían. Ahora vos me decís, pero si hay otras cargas que producen campo. Y bueno, que haya otras cargas que produzcan campo. La cuestión es que esas cargas tienen que estar distribuidas de forma tal que su suma vectorial de todos los campos en cada punto sea igual a cero. ¿Sí? Sí. ¿Entendido? E incluso si hay cargas en el exterior, bueno, también, si el conductor está en equilibrio electrostático, entonces la suma vectorial de todos los campos eléctricos, debido a todas las cargas que tienen lugar, tanto dentro como fuera del conductor, tendrá que ser cero. Si no fuese cero, entonces alguna carga libre en esos puntos donde el campo eléctrico no es cero, experimentaría una fuerza eléctrica neta y esta se movería. ¿Te ha entendido eso, Ignacio? Sí. Bien, entonces, campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio estático siempre es cero. ¿Sí? Eso vos lo tenés que saber, como el Padre Nuestro, como dicen. Ahora bien, esto, que son la tercera propiedad, la vamos a ver en las próximas clases, dice simplemente que todos los puntos de un conductor en equilibrio son equipotenciales, o sea que tienen el mismo potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo vamos a ver en las próximas clases, que por ahora esa propiedad 3 la vamos a dejar pendiente. Cuando yo explique potencial eléctrico, voy a agregar esa hoja para que la recordemos. La propiedad 4. El campo eléctrico inmediatamente fuera de la superficie del conductor es perpendicular a la superficie de ese conductor en cada punto y directamente proporcional a la densidad superficial de carga. Es decir, el campo eléctrico inmediatamente afuera de un conductor es igual a sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad superficial de carga. ¿Qué estoy diciendo ahí? Si vos tenés esto así, es la superficie de un conductor, que yo estoy viendo en perfil, ¿sí? Bueno, el campo eléctrico, vamos a bajarle esto, el campo eléctrico, aquí, en cada punto, es perpendicular a la superficie, al menos inmediatamente fuera de la superficie, ese es perpendicular. Y ese campo eléctrico en módulo es igual a sigma sobre epsilon 0. El campo eléctrico en todos los puntos es perpendicular a la superficie, ¿sí?, del conductor. Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. El hecho de que el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie en cada punto del conductor está directamente vinculado con el hecho de que la superficie del conductor es equipotencial. Si vos recordás de cálculo 3, yo te voy a hacer, si no acordar, una superficie equipotencial del conductor es lo que en cálculo 3 llaman superficies de nivel. Y el campo eléctrico se puede probar que es un gradiente de potencial. Hay una propiedad en cálculo 3 que te dice que siempre el gradiente, es decir, el campo eléctrico, es perpendicular a la superficie de nivel, es decir, a la superficie equipotencial. Bueno, no me interesa, digamos, que lo sepa desde el punto de vista del cálculo. Sí está bueno a veces cuando uno tiene las herramientas de cálculo 3 para darle más profundidad y No, sí rigurosidad. está bueno. No, Claro. Pero pero no ese... entendí bien qué es la densidad. ¿Cómo? Perdón. O sea, no entendí bien qué, o sea, qué sería la densidad sobre, o sea, el sigma sobre el epsilon 0. No entiendo qué representa. El campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, se lo calcula así. Sigma sobre epsilon 0 nomás. Sigma es la densidad superficial de carga. O sea, la carga dividida en el área del conductor. Hace sigma sobre epsilon 0 y ya te da el módulo del campo eléctrico en cada punto de la superficie del conductor. O sea, el sigma, la densidad superficial. ¿Qué Claro. sería? O solo veo una definición.
Y es lo que vimos recién, es la carga dividida en el área. ¿Te acordás o no? Esta que Sí, vimos, sí, Q sobre área, pero, o sea, bien, bien. es esa. O sea, vos tenés 20 coulomb dividido en un área, distribuido en un área de 10 metros cuadrados, y bueno, es 20 sobre 10, entonces tenés 2 coulomb por cada metro cuadrado de área. Simplemente eso. Es la Bien, densidad, bien. es la densidad superficial que tiene el conductor de carga. ¿Sí? Simplemente eso. Y el módulo del campo eléctrico se calcula como la densidad superficial sigma sobre el epsilon cero. ¿Sí? Obviamente estamos hablando del campo eléctrico inmediatamente afuera del conductor, en la superficie del mismo. Y ese campo eléctrico es perpendicular a la superficie en cada punto. ¿Sí? Simplemente eso. Bien. ¿Entendido? Sí, sí, me había Bien. olvidado eso. La propiedad 5 es la densidad, justamente trata sobre la densidad superficial de carga, que te dice, la densidad superficial de carga sigma es mayor en los bordes afilados del conductor, es decir, donde el radio de curvatura es menor. Eso es lo que da lugar a lo que se llama el efecto de punta. ¿Qué está diciendo esto? Te está diciendo que si vos tenés un conductor que tiene una forma irregular, por ejemplo, una cosa así, y acá tiene una punta, bueno, la mayor densidad superficial de carga está aquí en esta punta. Ahí está el sigma mayor. Y el sigma más leve va a estar acá, porque fíjate que aquí es donde está menos redondeada la punta. ¿Sí? O sea, la máxima densidad superficial de carga de un conductor se encuentra siempre en los bordes afilados, en los bordes puntudos, digamos. ¿Sí? Ahí es donde está la máxima densidad superficial de carga. Y también fíjate que El área más chica, ¿no? no necesariamente el área más chica es donde está más afilado el conductor, donde es más puntudo, digamos. ¿Sí? Hablando así en lenguaje muy coloquial, donde es más puntudo, donde está menos redondeado. ¿Sí? En esas Bien. regiones. Vos tenés que, a vos te van a dar un conductor, bueno, fíjate donde sea más puntudo, ahí es donde va a estar la mayor densidad superficial de carga. ¿Sí? Simplemente subiendo la formita nomás. Acá está más redondeado que acá, listo, entonces acá está la mayor densidad superficial de carga. ¿Sí? Bien. Ahora bien, como el campo eléctrico en módulo era proporcional a la densidad superficial de carga, eso te está diciendo que el mayor campo eléctrico se da justamente acá en los bordes afilados, en las puntas. ¿Sí? Eso explica, Nacho, por qué cuando uno está durante tormentas eléctricas y tiene algún borde afilado o puntudo de metal, uno está temeroso. ¿Por qué? Porque en ese borde afilado, por ejemplo, si uno da con un machete así levantado en el medio de una tormenta eléctrica, uno andaría con bastante julepe de que te mete un rayo. ¿Por qué? Porque el machete constituye un borde afilado, obviamente, puntudo. Entonces ahí va a haber una gran densidad superficial de carga. Si hay una gran densidad superficial de carga, hay un gran campo eléctrico. Si hay un gran campo eléctrico ahí, es muy probable que en esta zona de acá, como el campo eléctrico es muy intenso, lo termines ionizando al aire. Es decir, el aire general en forma natural no es un conductor, es un dieléctrico. Pero cuando está sometido a un campo eléctrico lo suficientemente intenso, ese campo eléctrico es capaz de arrancarle los electrones a las moléculas que constituyen el aire. ¿Sí? Entonces, al arrancarle los electrones, porque es un campo eléctrico muy intenso, se produce esa avalancha de electrones que es lo que da lugar al rayo. ¿Sí? Y entonces vos estás llamándolo o invocándolo al rayo cuando tenés un machete levantado con el borde afilado. Esta O quinta sea, así propiedad, funcionan los pararrayos. así funciona el pararrayo, exactamente. Así funciona. Bueno, Por eso los pararrayos tienen los bordes arriba afilados. Más aún, claro. las picanas eléctricas, no sé si vos has visto alguna vez una picana eléctrica, pero la picana Sí, eléctrica donde mete los rayos, ¿cómo es? Puntudo. Justamente es claro. para que ahí esté la máxima densidad superficial de carga, si el campo eléctrico sea máximo y ese campo eléctrico sea capaz de arrancar los electrones de la atmósfera, ¿sí? Del aire, y establecer el rayo, la descarga eléctrica esa que uno ve. ¿Sí? Esta propiedad quinta explica y da sentido a muchas de las observaciones que uno tiene desde hace muchos años, pero no conocía el justificativo físico, digamos. ¿Sí? Y cuando el se conecta con la Tierra directamente, o sea, no con el pararrayo, sino el rayo así con la Tierra Sí. normal. ¿Qué pasa ahí? Porque la Tierra no es puntuda. La Tierra no es puntuda, pero ¿qué es lo que ocurre? Eso lo vamos a ver cuando veamos condensadores. Vos podés modelar la atmósfera y la Tierra con lo que se llama un capacitor. Las nubes se van cargando y se van cargando. A medida que se van cargando, se incrementa el campo eléctrico que se establece entre la Tierra y las nubes. ¿Sí?
va a llegar un punto en que ese campo eléctrico va a ser tan grande que va a alcanzar lo que se llama el valor de la ruptura del dieléctrico, que es el valor para el cual el campo eléctrico ya torna conductor al dieléctrico. Entonces, las nubes se van cargando, se van cargando. Cuando se van cargando, van incrementando el campo eléctrico que produce. Ese campo eléctrico se va aproximando al valor de ruptura de dieléctrico de la atmósfera. Cuando finalmente el campo eléctrico alcanzó el valor de ruptura de dieléctrico, justamente torna a la atmósfera conductora y el rayo cae a tierra, ¿sí? O generalmente, en verdad, va de tierra hacia las nubes, ¿verdad? Claro, La mayoría de los rayos sube, ¿sí? La mayoría de los rayos sube, porque hay un flujo de cargas desde la tierra hacia las nubes, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Obviamente, si vos estás en una llanura, o como me ha pasado a mí una vez, que me agarró una tormenta eléctrica en medio de una cumbre, donde yo era lo más alto que había, que tuve que regular el machete, todo, ahí vos sos el camino más fácil a tierra, ¿sí? Entonces obviamente el circuito se va a cerrar por vos, entonces eso es peligroso. Por eso cuando vos subís, ¿no? Si vos alguna vez has subido a las cumbres, sobre todo durante épocas de verano, como los animales a veces van a pastar, digamos, allá arriba, es muy común que vos encontrés vacas o caballos muertos, tirados así, quemados. Eso es porque han sido afectados por los rayos, porque eran el camino más fácil a tierra que tenían las descargas atmosféricas, ¿sí? Es muy común. Claro. Sí. Esto que está en esta hoja no lo vamos a ver ahora, porque tenés que tener el concepto de campo de potencial eléctrico, así que lo vamos a saltear, lo vamos a ver en la otra clase. Pero yo lo expliqué directamente para que vos lo tengas a mano, el día que ya tengas todos los conceptos y estés para ir a rendir y quieras hacer repaso, ya tenés todo junto y no tenés que estar yendo de un lado a otro, ¿sí? Es mucho más fácil de leer. A modo de conclusión, y con esto ya terminamos la clase de hoy, Ignacio, es esto que tenemos acá. ¿Cuáles son las situaciones con las cuales nosotros nos podemos encontrar? En general, para un conductor se tienen los siguientes casos prácticos. Fíjate, si vos tenés un conductor que tiene, por ejemplo, una cavidad, ¿ves? Tiene un agujero acá adentro, lo demás está achurado, rayado, es macizo, y está en equilibrio electrostático, y además no hay ninguna carga dentro de la cavidad, entonces toda la carga está en la superficie exterior del conductor. Y el campo eléctrico en el interior del conductor, así como en la cavidad, es igual a cero. La segunda posibilidad es que tenga ese mismo conductor, pero ahora tenga una carga Q puesta en su exterior. En su interior de la cavidad, ¿sí? Entonces, en ese caso vas a tener, de nuevo, tal y como exigía la primera propiedad de conductores en equilibrio estático, todas las cargas distribuidas en la superficie, en este caso, en la superficie exterior, y en este caso también en la superficie interior del conductor. Pero ninguna carga está en el interior del conductor, o sea, no hay cargas aquí, por ejemplo, ¿sí? No hay cargas en el interior del conductor. Todas las cargas están en la superficie exterior y o en la superficie interior, cuando hay al menos una carga Q aquí. De nuevo se verifica, por condición de equilibrio electrostático, que el campo eléctrico en el interior del conductor, o sea, aquí en la parte maciza, es igual a cero. O sea, aquí, como bien está anotado, el E en el interior es igual a cero. Pero cuidado, ahora el campo eléctrico en la cavidad es distinto de cero. ¿Cómo justificamos que sea distinto de cero? Lo justificamos de la siguiente manera. Yo acá lo voy a redibujar ese conductor. Y tenemos la carga Q aquí adentro. Entonces, yo voy a venir ahora, ¿sí? Y voy a tomar una superficie gaussiana así, que es esta que estoy marcando ahí con naranja. Esta es una superficie gaussiana S. Voy a aplicar la ley de Gauss para esa superficie gaussiana. La ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es la integral de la superficie para el campo eléctrico en torno justamente a la superficie S. La ley de Gauss me dice que esa integral, en este contexto que consideramos una superficie cerrada S, es directamente la carga encerrada, que es Q, sobre epsilon 0. Esa carga encerrada Q es distinta de 0. Por lo tanto, esta integral de superficie que define el flujo eléctrico tiene que ser distinta de 0. ¿Estamos hasta ahí, Ignacio? Ahora bien, sí. Como esta integral de superficie tiene que ser distinta de 0, y en esta integral de superficie el campo eléctrico E es el campo eléctrico evaluado en cada punto de esta superficie que está dentro de la cavidad, entonces concluimos que para que esta integral de superficie sea distinta de 0, el campo eléctrico
tiene que ser distinto de 0. Pues vos ya sabés, si el integrando es 0, la su integral debería ser 0. Ahora, si esta integral ya sabemos que es distinta de 0, y bueno, su integrando, o sea, el campo eléctrico, tiene que ser distinto de 0. Como ese campo eléctrico es el campo evaluado en cada punto dentro de esta superficie, o sea, en esta superficie, este es el campo eléctrico, este es el campo eléctrico, concluimos entonces que el campo eléctrico en todo punto de esa superficie, o al menos en algunos puntos de esa superficie, tiene que ser distinto de 0. Y como esa superficie está dentro de la cavidad, concluimos que el campo eléctrico dentro de la cavidad tiene que ser distinto de 0, al menos en algunos puntos. ¿Está entendido, Nacho? O sea que la ley de Gauss es la que me está adelantando y diciendo, mira, el campo eléctrico en el interior de la cavidad en esta circunstancia tiene que ser distinto de 0. Porque la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es distinto de 0 y por lo tanto esta integral tiene que ser distinta de 0 y por lo tanto el campo eléctrico tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Vamos a ver. Sí, David, disculpa, justo estaba... Dale, no hay problema. Sí. Yo estoy buscando ahí. Bien. Para finalizar, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya directamente en la práctica, pero si vos tenés que el conductor Ignacio, tenía inicialmente una carga Q sub C, ¿sí? Tenía inicialmente una carga Q sub C, se verifica por el principio de conservación de la carga que la carga en el exterior es igual a la carga inicial que tenía el conductor, ¿sí? Más la carga Q que está en el interior de su cavidad, ¿sí? Esto con su respectivo signo, desde luego. La verificación o demostración de esa ecuación es una consecuencia inmediata del principio de conservación de la carga, ¿sí? Lo que se hace es lo siguiente, y ya con esto queda terminada la clase de hoy, Nacho. Supongamos que vos inicialmente tenés tu conductor, que está aquí indicado. Lo vamos a rayar para indicar que lo otro es la cavidad, ¿sí? Este conductor tenía inicialmente una carga Q sub C, ¿sí? Esta es la carga que había al inicio en este conductor. Esto es lo primero que ocurre. En segundo lugar, este mismo conductor, yo vengo, ¿sí? Y ahora lo que hago es, vamos a rayarlo así para que quede claro que estamos hablando de la cavidad, ¿sí? Y ahora a este conductor vengo y le adiciono una carga en su interior, que va a ser esa carga Q. Pero por otro lado, es importante entender que la carga Q sub C del conductor, que tenía al inicio, no se perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conductor constituye lo que se llama un sistema cerrado. Es decir, no pueden entrar ni salir cargas de este conductor. Entonces, si al inicio teníamos una carga Q sub C sobre ese conductor, C es por conductor justamente, después de que introduzco la carga Q en la cavidad, sigo teniendo la misma carga Q sub C en el conductor. ¿Sí? O sea que al final tengo que seguir teniendo la misma carga Q sub C en el conductor. Ahora vos fíjate algo acá que es interesante. Si yo tomo una superficie gaussiana acá, así como esta que estoy marcando en gris, ¿sí? Esta es la superficie gaussiana que estoy tomando en gris. Yo sé que en condiciones estáticas, ¿cuánto tiene que ser el campo eléctrico en el interior de este conductor? 0. ¿Te acuerdas de eso? Lo vimos en las propiedades de conductores en equilibrio estático. O sea, yo sé que el flujo eléctrico a través de la superficie es la integral de superficie del campo, que es justamente el campo en el interior del conductor. ¿Sí? Pero yo sé que ese campo en el interior del conductor, por estar en condiciones estáticas, es 0. Y por lo tanto, el flujo eléctrico debe ser 0. Entonces, la ley de Gauss requiere que la carga encerrada por esa superficie sea efectivamente igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, si yo veo el dibujito que tengo ahí, la carga encerrada por la superficie es esta carga Q, que está dentro de la cavidad, y que la ponemos ahí, más, evidentemente, alguna carga adicional que yo no la estoy viendo. Esa carga adicional es la carga inducida
en la superficie de la cavidad, de manera tal que la carga encerrada sea igual a cero. Entonces, tenemos que la carga inducida en el interior de la cavidad es el negativo de la carga Q. O sea, Nacho, que aquí, supongo que esta carga Q sea positiva, entonces acá tiene que aparecer distribuida Claro, no. ¿Cómo? No, Una no. carga menos Q en el interior de la cavidad. Esa carga menos Q es igual a la carga inducida. ¿Por qué, repito una vez más, tiene que estar esa carga ahí? Porque si el campo eléctrico en el interior del conductor es cero, entonces cuando yo evalúe el flujo eléctrico a través de esta superficie gaussiana, el campo eléctrico en el interior al ser cero me da un flujo eléctrico igual a cero. La ley de Gauss requiere a su vez que como el flujo eléctrico es igual a cero, la carga encerrada sea igual a cero, para que se verifique esta igualdad. Porque si la carga encerrada, vamos a decir, no, la carga encerrada es esa carga Q nomás, que estaba inicialmente en la cavidad, entonces sería Q sobre epsilon 0, distinto de 0, y estaríamos contradiciendo. Teníamos dos valores distintos de flujo eléctrico, eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, la carga encerrada tiene que ser 0. Si la carga encerrada es 0, entonces la carga encerrada tiene que ser la suma de esta carga Q, que está en la cavidad, más alguna otra carga adicional que yo la llamo carga inducida, que debe estar dispuesta en la superficie de la cavidad. De manera tal que su suma sea la carga encerrada y sea igual a 0. Entonces concluyo que la carga inducida es igual al negativo de Q. Eso ¿Sí? sería porque estoy buscando el equilibrio Está electrostático, ¿verdad? buscando exactamente el equilibrio estático. Se tiene que verificar, entonces es necesario que haya una carga inducida opuesta a Q para que la carga encerrada sea 0, el flujo eléctrico sea 0 y sea consistente con un campo eléctrico 0 en el interior del conductor. Ahora bien, ¿tiene sentido que haya una carga Q inducida que sea igual a menos Q en esta superficie? Sí, porque vos ya sabés que las cargas positivas y negativas, ¿qué hacen? Se atraen. Y un conductor, por definición, es una sustancia que tiene facilidad para que las cargas se muevan a través de él. En otras palabras, las cargas Q atraen a las cargas negativas. Y como las cargas negativas se pueden mover libremente a través del conductor, se disponen en la superficie esta, que es hasta donde pueden llegar, porque ahí ya termina el conductor. Por eso es que las cargas negativas o Q inducidas son llevadas o atraídas ahí por la carga Q positiva en el interior de la cavidad. ¿Está claro, Nacho, esto? Sí, sí, sí. Bien. Para finalizar, aplicamos el principio de conservación de la carga. La pregunta es, ¿cuánto vale la carga en el exterior, o sea, en la superficie exterior del conductor? Eso es algo que quiero resolver ahora. ¿Cuánto vale la carga en la superficie exterior del conductor? Bueno, para resolverlo, voy a aplicar el principio de conservación de la carga. Yo sé que la carga QC del conductor tiene que ser constante. Eso es lo que me dice el principio de conservación de la carga, porque es un sistema cerrado. O sea que la carga del conductor al inicio tiene que ser igual a la carga del conductor al final. Entonces tenemos al inicio, que era acá, cuando teníamos el conductor sin ninguna carga en el interior de su cavidad, teníamos una carga QC. Esta es la carga al inicio. ¿Sí? Y al final, cuando ya tenemos la carga Q acá positiva en el interior de la cavidad, pero ojo, la carga Q esta no está dentro del conductor, sino que está en la cavidad así como flotando, por decirlo de alguna forma, pero no pertenece al conductor, ¿sí? La carga en el conductor sigue siendo la misma, sigue siendo QC, ¿sí? Entonces, el valor QC tiene que ser igual a la carga que hay ahora dispuesta en el exterior de la superficie, más la carga que hay en el interior del conductor, o sea, en el interior de en la superficie de la cavidad, quiero decir. O sea, más Qint. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es la carga al final del conductor, y que tiene que ser igual a la que había al inicio, ¿sí? Que era Q sub C. Repito una vez más. Al final, cuando yo ya introduje esta carga Q en la cavidad del conductor, e insisto, esta carga Q no pertenece al conductor porque está como flotando en la cavidad, la carga en el conductor se redistribuyó. Una parte de la carga se fue a la superficie de la cavidad y otra parte de la carga se fue a la superficie exterior del conductor. Como la carga en el conductor es constante, tenemos que la carga en la superficie exterior del conductor
más la carga en la superficie interior del conductor, o lo que es lo mismo, la superficie de la cavidad, que es la Q inducida, tiene que ser igual a la carga que tiene el conductor al inicio, ¿sí? Porque no se modificó la carga del conductor, nunca entró ni salió carga, simplemente se redistribuyó, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación de aquí. Ahora bien, despejando de acá, tenemos que la carga en el exterior del conductor es igual a QC menos el Q inducido, o sea, la carga inducida. Y si recordamos, la carga inducida, Ignacio, era el opuesto, perdón, vamos a escribirlo así para que sea más claro, era el opuesto de la carga Q, o sea, esto es menos, ¿y quién es Q inducida? El opuesto de la carga Q. La habíamos deducido anteriormente. Entonces tenemos que la carga exterior en la superficie del conductor es igual a QC más Q, que es lo que yo escribí aquí. ¿Sí? Esta es la justificación de por qué la carga exterior es QC más Q. Y eso es todo lo que vemos hoy. Este tercer caso ya lo hemos visto, que es cuando el conductor no tiene cavidad, entonces el campo eléctrico en todo punto interior es cero, ¿sí? Y toda su carga, o exceso de carga, está en la superficie del mismo. Listo. Con eso está David, terminada la clase de hoy. Sí, Nacho, pregunte. ¿podés alejar un poco la pantalla y centrarla en lo que escribiste recién? Así le saco una captura, por favor. ¿Esto? Ahí está. No, no, sí. Pero no, que se ve, si lo Sí, puedes sí. checar un No, poco. escucha, no hace falta que le saque captura. Directamente lo que voy a hacer es la guardo a la pizarra y te la subo ahí al Classroom así la descargas. Te va a guardar la pizarra entera. ¿Me entendés? Con absolutamente todo lo que escribí. Para que ya lo vea de forma Ah, ordenada. ¿Sí? Te genero un archivo de foto bien. y ya lo subo. Ya te lo subo ahora nomás en Classroom. La voy a poner en la parte de teoría de esto, que sería la teoría 2. ¿Sí? Ah, ok. Ahora nomás Bueno, lo sí, hago. como quieras. Sí, sí, para que vos trabajes mejor. Porque acá Bueno, vos ya vas a tener toda la pizarra, ¿ves? Con todos los scratch, todo lo que yo he hecho, completo, digamos, y relativamente ordenado en el sentido de que está todo puesto al lado, ¿sí? Así lo ves mejor, ¿m? Y sea más dale. consistente con lo del examen. ¿Tienes alguna duda de esto, Ignacio? No, ahora no. O sea, seguramente me pongo a hacer el Bueno, ejercicio, sí. perfecto. Pero, Cuando vos veas, escúchame, la práctica de este todavía no la haga, la vamos a hacer que hoy es martes, el jueves la vamos a hacer. Vamos a ver algunos problemitas de esto, yo voy a explicar algunos. Eh, bien. Anda viendo, yo he subido 2 ejercicios tipo parcial a la parte de práctica de la ley de Coulomb. Anda viéndolos a eso y decime si los entendés y las dudas que tengas me escribís y la vemos en la otra clase. ¿Sí? Y ya seguimos con la práctica de esto. Así vamos avanzando de forma ordenada. ¿Estamos? Bien. La Sí. práctica de esto yo la voy a encargar el jueves que viene, ¿sí? A la misma hora, a las 11, para que lo veamos y lo trabajemos. ¿Estamos, Nacho? Bueno, sí, sí, no hay problema. Perfecto. Bueno, listo, entonces dejo de compartir la pantalla, ¿sí? Bien. Ya detengo la grabación.